Día y semana intensa en la política regional. Hoy hemos conocido la dimisión de Antonio Cerdá. Después de 16 años deja la Consejería de Agricultura y Agua el veterano doctor en Química por la Universidad de Murcia. Todo ello aderezado de la huelga estudiantil que estos días mantienen miles y miles de estudiantes en todo el país, que también ha tenido esta tarde sus efectos en la región de Murcia. Más de 1000 estudiantes se han manifestado por las calles de la capital. En una semana en la que hasta el consejero de Fomento, el relativamente hace poco tiempo nombrado Francisco Bernabé, se ha atrevido a vaticinar por dónde debe ir, según su opinión, la economía regional en el futuro. Dice que la esperanza está puesta, de nuevo, en el sector inmobiliario. ¿Hemos aprendido algo? Hoy, desde la Universidad Pública, proponemos alternativas para la crisis. Buenas noches, comienza Espacio Abierto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como cada jueves, puntuales a nuestra cita con ustedes y con la actualidad de la región de Murcia, como siempre con nuestro lema por bandera: pluralismo, sentido crítico y opiniones cualificadas. Les voy a presentar a nuestros invitados en un día hoy que la universidad ha sido noticia por la huelga de estudiantes que protestan contra el decreto BER, el decreto que establece las carreras universitarias en 3 años y los másters en 2. Vamos a ver qué opinan de esto y demás cosas nuestros invitados hoy desde la Universidad Pública, proponiendo alternativas económicas para salir de la crisis. Les presento en primer lugar a Alejandro Pérez Pastor, es el director de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Gloria Villora, es catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia. Gloria, buenas noches. Buenas noches. Ha sido decana de la facultad durante 4 años. También Gloria hoy nos va a aportar su visión al sector industrial, como también al sector del turismo. Lo hará en este caso Antonio García Sánchez, profesor de Economía de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bienvenido, profesor, buenas noches. Buenas noches, bien hallado, muchas gracias. Y Samuel Baisauli, que es profesor de Economía Financiera de la Universidad de Murcia, a quien también damos la bienvenida esta noche. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Pablo. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quería que hicierais un pequeño balance, un breve balance de lo que ha ocurrido, sobre todo en la tarde de hoy, pero también en el día de ayer con la huelga estudiantil. Hemos visto esta tarde manifestarse a más de 1000 estudiantes en contra del decreto BER, que da la oportunidad a las universidades de reducir los grados, en este caso de 4 a 3 años, y los másters que se amplíen. En este caso pasarían de 1 a 2, o si estaban en 2, pues continuarían en esa duración. El cargo académico que ahora mismo, el máximo cargo académico que nos acompaña esta noche, Alejandro, ¿cuál es tu opinión sobre el 3+2? Pues nuestra opinión es, esta mañana en el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena hemos ratificado la afirmación que hicieron hace una semana en la CRUE, en el sentido de, bueno, vamos a intentar mantener los grados en 4 años. Por supuesto, los grados que tienen atribuciones profesionales no están afectados por esta Real Decreto de BER, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hombre, yo creo que hay que seguir un poco con los 4 años que tienen los grados actualmente, porque yo creo que es un poquito marear un poco la perdiz a los alumnos. Ha sido Bolonia también, ha sido un poco drástico el cambio, y yo creo que lo que toca es que permanezcamos un tiempo con estos 4 años de grado y evidentemente pues saquemos y nos adaptemos todos a estos 4 años. Porque lo que no puede ser es que estemos cambiando año así, cada 4 años prácticamente, que estemos cambiando la política universitaria y la educacional en toda España de una forma tan alegre, ¿no? Yo creo que nos merecemos, tanto los profesores como los alumnos, por supuesto, el permanecer con esta política, que en definitiva no sabemos si es la mejor o la peor. Tal vez se dice que las titulaciones europeas todas tienen 3 años, algunas de ellas tienen 3 años. La verdad es que en su día, cuando se decidió estos 4 años, pues a lo mejor ese fue un error o no.
pero lo que sí que toca es que por lo menos, oye, vamos a intentar que estos 4 años, estas titulaciones de grado, que nos adaptemos a ellas, y evidentemente las empresas no pueden estar también pensando en qué tipo de formación estamos dando a los alumnos, porque estamos hablando de una universidad, que es el nexo de unión entre la formación académica que reciben los alumnos en los centros educativos y la formación de profesionales y su inserción laboral, que es nuestra obligación, formar profesionales para que trabajen. Pues sin lugar a dudas, si no los formamos de forma adecuada, pues está claro que no van a tener la inserción laboral que todos queremos que tengan. Gloria. Sí, bueno, yo me represento a mí misma porque yo no tengo ninguna responsabilidad de gestión en este momento. Y bueno, yo comparto que el momento me parece bastante inadecuado para hacer la transformación. No obstante, yo en su momento consideré un error la configuración que se hizo de los planes de estudios. Y no solamente eso, sino la forma en que se han implantado. Porque yo que era una convencida del Plan Bolonia, porque creía en la convergencia y creía que la universidad tenía que experimentar cambios importantes. Sin embargo, esta configuración y la forma en que se han implantado los títulos, la ampliación de títulos en vez de reducción, y aquella filosofía de que los grados tenían que ser titulaciones que podían ser más cortas porque las homólogas en Europa lo eran, y nosotros no somos más torpes, sino que podemos formar estudiantes con la misma capacitación y con las mismas competencias y en el mismo tiempo. Y además que nos acercaba a Europa, permitía una permeabilidad, permitía saltar fronteras, movilidad de estudiantes, de profesores, y en fin, todo ese planteamiento se vino abajo desde el momento en que se han implantado grados que no son tan generales, no se han reducido, los másteres tampoco son tan específicos ni tan profesionalizantes, y por lo tanto yo estoy en total desacuerdo y siento una gran frustración porque trabajé mucho durante muchos años y no estoy contenta con tal como están las cosas. Ahora bien, este decreto en este momento, cuando estamos en plena implantación todavía, cuando no tenemos resultados, cuando además te dicen que puedes elegir, que 3 o 4, cuando los que tienen atribuciones profesionales no se van a modificar. Y las ingenierías, por ejemplo, esto estaba inventado porque estaban las técnicas y las superiores. Quiere decir que esta configuración 3+2 no era tan novedosa, lo teníamos muy fácil. Pues entonces, en este momento yo lo veo inadecuado. Y luego tendrían que estar las cosas más claras también en cuanto a las tasas, porque tal como están los másteres y los grados, pues a mí tampoco me parece bien que se amplíe el número de años para los másteres. Entonces, desde ese punto de vista de la financiación de las universidades a través de esta vía, tampoco estoy de acuerdo. Pero un poquito mejor pensado y evolucionando y partiendo de una situación y haciendo un buen diagnóstico, creo que la situación actual no es buena. Samuel. Sí, pues un poco coincidiendo con lo que comentaba la profesora Gloria Villora. Efectivamente, yo considero que veníamos de un modelo donde, tanto en ingenierías como en el resto de licenciaturas, teníamos un primer ciclo de 3 años y un segundo ciclo de 2 años. Por lo tanto, teníamos fácil el cambio y ahora hay un sentimiento de volver hacia atrás, de no saber qué hemos hecho, nos creíamos Bolonia, hemos hecho muchos esfuerzos porque realmente no había medios para hacer ese cambio y se hizo con el esfuerzo de mucha gente, y ahora viene un cambio sobrevenido, ciertamente sobrevenido y a lo mejor poco madurado dentro de las universidades, y entiendo la solicitud que se hace desde la CRUE de pedir pues una cierta calma, vamos a ver qué es lo que está pasando con los actuales planes de estudio, vamos a ver cómo reconvertimos. El problema está en que conseguir ese tiempo pues puede ser difícil si empezamos a pensar en que no se respete el pacto de mantenernos en 4 años y empiezan universidades a hacer movimientos hacia grados de 3 años, otras en 4 años, para dar la misma titulación. Por lo tanto, debería haber desde el Gobierno central unas directrices más claras, a lo mejor no tanta libertad para las universidades, sino unas ciertas directrices mínimas. Esas directrices mínimas, en mi opinión, irían también relacionadas con el catálogo de títulos,
que también se ha nombrado. Es decir, veníamos de un catálogo de títulos oficiales de 150 más o menos títulos y hemos llegado a 2.000 titulaciones diferentes con los grados actualmente. Entonces yo creo que ese cambio debería de ir acompañado de recuperar un catálogo de titulaciones más reducido, que en la filosofía de los grados, de cuando se confeccionaron los grados, estaba la posibilidad de movernos entre grados de una misma rama de conocimiento y una cierta convalidación entre esos estudios. Entonces, creo que ahora este cambio, que no vaya acompañado de esa reducción de catálogo de titulaciones, de conocimientos base homogéneas y compatibles con Europa, pues también lo veo un error. Hay que trabajar, creo, en esa dirección. Y luego los másters ya permiten una cierta especialización, permiten abrir el catálogo de títulos y, por lo tanto, diferenciarse en función de las especialidades de cada grupo de investigación. Acompañado este cambio con una incertidumbre acerca de la política de precios públicos, que, como sabemos, a su vez está marcada por unas directrices de orden de precios públicos del Ministerio, pero finalmente esas grandes directrices, las que adoptan la decisión final dentro de esas grandes reglas de juego, de ese campo de juego que define el Ministerio, son las comunidades autónomas. Por lo tanto, actualmente ya existe una dispersión muy grande en los precios públicos para las actuales titulaciones. Por lo tanto, también eso debería de un poco armonizarse. Antonio. Bueno, pues yo coincido con mis colegas. Lamentablemente para los televidentes no parece que tengamos posición discrepante en este asunto, ¿no? Yo también tenía algunas obligaciones de gestión en la época que se implantó Bolonia, con calzador y a coste cero, cuando no fuera coste negativo. La universidad, los estudiantes, el PDI, los órganos de gestión tuvieron que, contrarreloj, llevar las titulaciones de 3 y 5 años a 4, porque esa era la recomendación que había que seguir. Llevar los máster a 1 año, porque esa era la recomendación que había que seguir. ¿Y por qué creo que la propuesta del ministro Wert es un error? Pues fundamentalmente por 2 razones. La primera, por una cuestión económica. Pasar el modelo que tenemos ahora de 4+1 a 3+2 es encarecer, con los precios actuales, los estudios en la universidad a la sociedad española. Primer punto. Segundo elemento por el que discrepo del intento de aplicar este 3+2, porque no se ha dado el tiempo razonable para comprobar si efectivamente el 4+1 es erróneo. Y aquí quería ahora comentar algo de lo que con buen criterio decía Gloria respecto a la homogeneización europea. Fijaros, no sabemos si ese 4+1 tiene una mayor empleabilidad que lo que teníamos anteriormente, porque no ha dado tiempo. Creo que es un engaño a todos aquellos que se esforzaron arduamente hace de esto 4 o 5 años para alcanzar Bolonia, cuando se nos llenaba la boca Bolonia, ¿verdad? Y parecía que iba a ser la panacea de los estudios universitarios. Creo que es ahora, en cierta medida, frustrante el que no se permita que haya al menos una dimensión temporal que permita explicar qué se hizo mal de aquello. Y finalmente termino atacando lo que es el gran argumento del 3+2, la homogeneización con Europa. Yo, desde hace muchos años, trabajo en el ámbito también de las relaciones internacionales en la universidad. Es falso que no hayamos sido capaces de resolver el que mientras Europa iba al 3+2, nosotros hayamos ido al 4+1. Y la prueba la tenemos en que España sigue siendo el país de Europa con el mayor número de estudiantes Erasmus recibidos, incoming, ¿no? Estudiantes viniendo. Hemos tenido que hacer encaje de bolillo para recibir estudiantes de primero de máster de allí y llevarlos a nuestros grados de 4, pero lo hemos sabido explicar y lo hemos podido comentar. Y no chirría la maquinaria. Por tanto, sigo sin encontrar las razones objetivas y razonables que explicarían este 3+2, y comprendo perfectamente la manifestación que hoy tenía lugar de los estudiantes de la Universidad de Murcia, y lo lamentable es que no haya podido estar con ellos en tercera o cuarta línea, donde ya me permita mi edad y mi lugar, pero desde luego apoyándoles, porque creo que hay 2 grandes errores: encarecer la educación universitaria, ¿verdad?, y no permitir el tiempo prudencial para poder analizar con tranquilidad si aquella reforma de Bolonia
se hizo bien o se hizo mal, y en cada caso, ¿por qué? ¿Por qué mal y por qué bien? Abriendo el debate, ¿qué pensáis que ocurrirá al final? ¿Cederá el Ministerio? ¿No cederá? ¿Los estudiantes siguen en la calle y van a seguir protestando como debe ser? Porque no se les escucha. Es que los argumentos son claros y los estamos poniendo aquí de manifiesto sobre la mesa esta noche. ¿Qué va a ocurrir? Pues lamentablemente no lo sabemos, pero a mí me da miedo. Bueno, las carreras, los grados con atribuciones profesionales, lógicamente, pues eso están al margen. Están al margen hasta que llegue una universidad X y diga que los ponen 3 años. Con lo cual, a partir de ahí, porque aparecer, claro, como ANECA únicamente, como bien sabéis, pues verifica y acredita ciertas titulaciones de ciertas regiones, no todas las regiones, como creo que sabéis, pues evidentemente estamos jugando con reglas de juego diferentes. No es lo mismo un grado en Valencia que un grado aquí. No es lo mismo porque la Agencia Regional de Valencia va a baremar a acreditar y va a verificar ese grado. No el nuestro, que sí que lo acredita ANECA nacional. Evidentemente, yo no sé lo que va a pasar, pero me temo que va a llegar una universidad X y va a poner los grados a 3 años, sin llegar al año 17, como pedían los rectores. Con lo cual, evidentemente, pues una vez que una persona, una universidad, vaya 3 años, pues los demás van a tener que ir a 3 años. Pues en cuanto se oferten grados de diferentes anualidades, con el precio que tiene la matrícula y siendo el mismo título, pues evidentemente todo el mundo va a ir para allá. Y hoy día, que al parecer, bueno, hay una competencia fuerte entre universidades, al menos las que están geográficamente más cercanas, como todos sabemos, y no me refiero a la de Murcia y Cartagena, que son complementarias totalmente, Sí. pero sí otras. Sí, ¿no? La universidad privada, de hecho, ya anunció el presidente Mendoza, ya anunció el presidente de la UCAN que Por él ejemplo. sí quería ir. Pero claro, entonces vamos a que unas universidades puedan ir por autovía y otras por autopista o por carretera nacional. Si el temor es que en cuanto una universidad diga que lo pone en 3 años y la comunidad autónoma no respeta la decisión que se ha tomado desde la CRUE, pues evidentemente lo va a permitir. Porque sí, ANECA lo permite o te verifica. Y luego al final es la comunidad autónoma la que te permite impartir ese grado. En cuanto a la comunidad autónoma, que yo creo que no se ha pronunciado ante esta afirmación de Mendoza, pues el problema es que está callando tal vez, no lo sé. Eso es lo que parece. Con lo cual, evidentemente, pues se va a hacer otra cesión más de las muchas que se han hecho a la UCAM. Cuando digo aquí en la región de Murcia, pero hay otras universidades privadas en otras partes de España, como todos sabemos. El decreto está aprobado y la legislación permite hacer esto. Entonces, si las universidades privadas, que son las que van a tomar la iniciativa, en mi opinión, comienzan a hacer la reforma, pues ¿qué va a ocurrir? Pues, Sí, pero hay comunidades autónomas que ya han dicho que no, que van a respetar la Sí. decisión de la CRUE, cosa que esta Sí. comunidad no lo ha hecho. no. Con lo cual, ese es mi temor, por eso lo decía, ¿no? Y yo, los grados de 4 años, que antes no lo he dicho, hay que dar una oportunidad a que crezcan porque tienen cosas buenas. Las prácticas en empresa, en 4º de grado, que al menos agrónomos tiene, que son curriculares, creo que es una decisión magnífica. Magnífica porque es una forma de que la empresa participe en la formación del estudiante, que es lo que toca, ¿no? Que no sean extracurriculares, aunque también venían bien para los alumnos, pero ahora ser curriculares, que el alumno propiamente se tiene que matricular, es optativa, o una obligatoria en el caso de otros grados, pues evidentemente eso va a motivar a que la formación sea menos académica y más práctica, ¿no? Que el mismo alumno salga ya con una cierta experiencia profesional, ya a la inserción laboral. Eso es positivo para estos grados de 4 años, pero vamos a dejarle tiempo a ver si son buenos o no, porque realmente es que no sabemos todavía si son positivos o no. Ese es el tema, ¿no?, que decía Gloria y decíamos todos aquí. Efectivamente, yo había comentado un poco el efecto dominó, ¿no? El efecto dominó es que ese pacto que surge de la CRUE de no ir a 3 años hasta el 2017, pues es difícil de respetarse. Es difícil de respetarse en cuanto a que hay varios rectores de universidades privadas que dentro de la CRUE se abstuvieron de votar a favor de ese pacto. Y luego, pues, la autonomía, propiamente dicha, de las regiones, pues que nosotros tenemos una universidad en Albacete, tenemos una en Elche, en Alicante, estamos en la región de Murcia. Por lo tanto, el tener atado que no se va a ir a 4 años en el corto plazo,
lo veo muy, muy difícil. Y por lo tanto, yo internamente, en mi universidad y como recomendación general, haría la recomendación de que se iniciaran grupos de trabajo y que las conferencias de decanos, a nivel de títulos, fueran hablando de este tema. Es decir, que no lo dejemos en las manos solo de la CRUE, sino que sepamos que el decreto, como decía Gloria, está aprobado, y eso de momento son las reglas del juego, y que con esas reglas del juego, ¿qué haríamos? Tener un plan de contingencia es fundamental a nivel de titulaciones y dentro de cada universidad. Claro, y básicamente porque hay unos incentivos económicos para aquellos que utilizan la universidad como una forma de financiarse. Hay unos incentivos económicos muy importantes para romper el acuerdo de la CRUE. Por eso no es que las universidades privadas tengan aquí la iniciativa, es que como ellas responden a criterios de rentabilidad económica, no tienen ningún argumento, sino todo lo contrario, para incumplir este acuerdo. Por tanto, yo, siguiendo la pregunta del moderador, soy algo pesimista al respecto y creo que las universidades públicas se verán obligadas en breve, salvo que haya cambios en el escenario político que permitan que ese decreto hoy aprobado se convierta en papel mojado. Si ese decreto hoy aprobado, transcurridos X meses, sigue siendo vigente, esto es, el gobierno consigue mantenerse en el poder, yo soy bastante pesimista respecto a que las universidades públicas puedan mantener el acuerdo de la CRUE. Y estaría muy de acuerdo con mi colega Samuel de que sería bueno empezar a preparar cómo salimos de este follón en el que nos han metido. Precisamente aquellos, y termino, que utilizan la universidad más pensando en la rentabilidad económica de lo que hacen que en la rentabilidad social de lo que se pretende hacer. La propia formación, ¿no?, que decía yo antes. Claro. La formación del profesional, el que va a formar parte de la sociedad, el que tiene que resolver los problemas de la sociedad. Que estamos formando profesionales para su inserción laboral. Ese es el problema, que no están formando para No eso. todos jugamos a lo mismo. No. Vamos a hablar enseguida de la rentabilidad social, que es mucha de las universidades públicas también aquí en la región de Murcia, pero lo que estáis hablando es fundamental, sobre todo cuando tanto ayer como anteayer tuvo lugar el debate sobre el Estado de la Nación y ya pues determinados grupos parlamentarios han dado su opinión al respecto y han dicho que derogarían esa norma en caso de que en noviembre pues no hubiera un gobierno del mismo símbolo político que el actual, ¿no? Porque todo esto viene también marcado en un tiempo en el cual le quedan apenas 10 meses menos a la legislatura. Es que esto es sumamente complicado y como, sobre todo, como decía Alejandro, cuando todavía ni siquiera hay resultados del sistema que se cambió hace apenas 4 años. Es todo muy, muy significativo, mientras los estudiantes siguen en la calle y nosotros, sobre todo en próximas semanas, les vamos a ir dando buena cuenta de todo lo que suceda. Pero entrando ya también en materia principal, además del Real Decreto BERT de 3+2, materia principal de lo que les queremos ofrecer también como valor añadido esta noche, y es esa rentabilidad social y esas alternativas que se han dado desde las universidades públicas, en este caso, al modelo de desarrollo regional, que a la vista de los resultados y a la vista de lo que ha ocurrido, sobre todo en los últimos años en la región de Murcia, pues parece que no se le ha hecho demasiado caso, ¿no? Y voy a unas declaraciones de hace tan solo unos días del consejero de Fomento de la Comunidad Autónoma de Francisco Bernabé, que decía, el unionense, que el futuro de la economía regional, literalmente la esperanza, dijo, de la economía de Murcia está en el sector inmobiliario. Yo no sé qué opináis de esto. Pues hombre, yo, en mi modesto entender, evidentemente, pues puedo respetar lógicamente lo que dice este hombre, pero hay otros sectores, como el turístico, de servicios, el agroalimentario, el cual represento yo, o la titulación en la cual dirijo, pues evidentemente tiene mucho que decir porque creo que ha sido uno de los pocos sectores que prácticamente no se ha enterado de la crisis económica. Y de hecho ha seguido creciendo durante estos años. No al mismo ritmo que lo hacía antes, pero sí que lo ha hecho. Y el sector agroalimentario murciano, evidentemente, pues tenemos que estar muy orgullosos de este sector que tenemos. Evidentemente no voy a hablar de nombres de empresas para no dar publicidad, pero tenemos empresas aquí que son, bueno, que creo que es... No, podemos darlas, son envidia nacional e internacional. Pues ayer precisamente pues tuve una reunión con Moica, que es la mayor productora de uva de mesa del mundo.
Es decir, que, pero no solamente tenemos a Moica, tenemos el ciruelo, frutas Ester, tenemos a Arifusa, que es la componente de agricultura del pozo. Es decir, que estamos hablando de Ero, por supuesto. Es decir, estamos hablando de AMC, de zumos, que bueno, que exportan zumos, como bien sabéis, zumos que no podemos tomar aquí, que los toman los suecos, ¿no? Es decir, que es una componente de tanta calidad, porque lo que se exporta aquí, todo lo que se produce aquí, prácticamente se exporta en su mayor parte. Pero no solamente en productos frescos, como la lechuga, el melón, no. Productos, bienes de equipo, fertirrigación, invernaderos, el know-how. Eso se exporta a nivel mundial, con lo cual, evidentemente, pues también estamos ahora mismo exportando profesionales, ingenieros agrónomos que están trabajando de Murcia, de Cartagena, que están trabajando en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque lo que se hace aquí no se hace en ningún otro lado. Y todo el mundo se fija en los profesionales que formamos aquí y también en todo lo derivado de la producción agroalimentaria. No solamente de producción de fresco, sino también lo demás. Y por supuesto la industria alimentaria, que es Estrella Levante, por ejemplo, que es la primera empresa mundial que calcula su huella hídrica de la cerveza, que se la calculamos ahí en un grupo de investigación que dirijo yo en Cartagena. En definitiva, son empresas que además de ser fuertes, innovan. Porque en la innovación está el crecimiento, la capacidad de adaptarse de la producción a la oferta, eso es fundamental. Hay que adaptarse la producción que cada empresa genera con lo que el consumidor requiere en cada momento. Eso es innovación, y esa innovación procede de los centros de investigación, evidentemente, y también de las empresas. Es know-how y es la economía del conocimiento. Por eso choca precisamente que el señor Bernabé dijera esto del sector inmobiliario. Pero olvidando al consejero de Fomento, vamos a centrarnos en el know-how, en esta economía del conocimiento que surge, por supuesto, y que está capitaneada por las universidades públicas. Decía Alejandro el sector agroalimentario, pero es que el sector industrial, Gloria, no lo es menos, ¿no? Con un polo importante como puede ser la refinería de Escombreras, también en Cartagena, de la multinacional Repsol. Sí, pero yo también quería opinar acerca de estas declaraciones porque durante toda esta época en que hemos vivido la situación tan dramática, ¿no?, de la crisis económica, hemos estado oyendo hablar de cambio de modelo productivo, de los cambios estructurales, pero luego declaraciones como esta, que yo también las respeto, como no puede ser de otro modo, pero no las comparto en absoluto, porque parece que seguimos pensando todavía que en un modelo que se basa en la especulación, que hemos visto cómo se ha derrumbado, en la explotación laboral, que sí que hace a las empresas a corto plazo más competitivas, pero que vemos que a largo plazo disminuye el consumo y, por tanto, tiene un cierto efecto rebote. Y basado también en los recursos naturales, que está muy bien, pero también son limitados. Entonces, o cambiamos la forma de pensar de nuestros gobernantes y del resto de la sociedad, o vamos muy mal por aquí, porque no hemos aprendido nada, como decías tú al principio. Decías en el sector industrial, pues sí, yo pienso que no hay ningún sector que se escape a que la generación de conocimiento y la innovación sirve para el crecimiento económico y para aumentar la competitividad en la industria o en cualquier tipo de industria y en cualquier sector, porque es la clave para que una sociedad avance y para que aumente el estado de bienestar. Entonces, para los gobiernos y las instituciones públicas, yo pienso que es una obligación invertir en generar conocimiento, porque tiene esa repercusión directa en la innovación, o más o menos directa, y luego para las empresas es una necesidad, porque las empresas que sobreviven son las que son más competitivas. Entonces, por razones de garantías de supervivencia y también porque para aumentar la competitividad yo creo que es imprescindible en este mundo que es permeable y global, pues es imprescindible invertir. Y en la industria, pues es que en todo tipo de industrias, es que es muy evidente. Es muy evidente porque va muy rápido, entonces si te quedas atrás no puedes competir. Entonces tienes que elaborar productos que, además de ser competitivos, tengan un alto valor añadido. Quiero decir que muchas veces las empresas, y también haría una crítica a la universidad en este sentido, hay que de alguna forma ir reconvirtiéndose para producir
este tipo de productos y luego procesos que sean más competitivos y dentro de un marco sostenible. Precisamente de nuevas ideas, el sector turístico, y Antonio lo sabe porque presentaban hace unos días un informe hablando de que el turismo necesita un complemento en la región de Murcia en particular y en la zona de Cartagena de forma muy específica, y hablaban expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena, capitaneados por nuestro invitado y por Antonio Duréndez, el decano de la Facultad de Ciencias de la empresa, de reabrir las minas de las tecnologías de la industria agroalimentaria y de las energías alternativas y el transporte marítimo como propuestas para incentivar el sector turístico. Bueno, como propuestas para relanzar e impulsar la economía regional en su conjunto. Yo creo que mis colegas incidían en esto, ¿no? En la industria agroalimentaria, en un concepto amplio, desde la lechuga en el campo hasta la lechuga troceada en el frigorífico y puesta en una bolsa, ¿verdad? Todo ese proceso donde la economía regional ha mostrado un tremendo dinamismo y que tú conoces bastante mejor que yo, es sin duda uno de los elementos, ¿no?, los puntales fundamentales sobre los que se tiene que apoyar la economía regional. El polo energético al que también hacéis referencia, ¿no?, Escombreras genera actualmente en el orden del 20-25% de la energía necesaria de este país y las capacidades de crecimiento son impresionantes. La joint venture montada por los coreanos y Repsol para la generación de esos aceites, se están produciendo ahora mismo ahí en Cartagena los aceites para motores más avanzados del mundo, ¿verdad? Y hablábamos también indiscutiblemente de las energías alternativas. ¿Por qué? Porque aunque parezca que en la actualidad ese cambio que ha hecho el gobierno, dejando por cierto muy mal parados a muchos inversores particulares a los que se les había incentivado a apostar por energías alternativas y luego haciendo ese cambio, dejándolos, como vulgarmente se dice, mal puestos o al pairo, ¿verdad? Pues a pesar de esto, deberemos ser conscientes algún día de que la dotación de hidrocarburos fósiles de este país y la dependencia energética que este país tiene, lo que llamamos esa mochila energética con la que tenemos que cabalgar y que tanto nos obliga, y que ahora recuperaré para hablar del turismo, esto debe llevar a que esta región se tiene que convertir en un polo importante en el uso de las energías alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos horas de sol, probablemente más que nadie en la península ibérica, porque tenemos estudios y avances que nos permiten cómo extraer energía mediante aerogeneradores en plataformas marítimas, algo desarrollado ya desde la Politécnica, porque tenemos un potencial en la energía eólica importante en toda la región, precisamente por nuestra morfología, etcétera, ¿no? Y puntualizábamos también el tema del transporte marítimo, evidentemente, una plataforma logística como la que se propone para el caso del Gorguel, sin entrar en componentes medioambientales que yo desconozco. Mi formación de economía no me ha permitido entrar en esos ámbitos. Pero si estas cuestiones medioambientales se consiguen solventar allá donde hay que solventarlas, yo estoy convencido de que esa plataforma logística del Gorguel, que se convertiría en un puerto hub, permitiría en muy poquito tiempo mover más de 3 millones de contenedores. Esto tendría un impacto económico sobre empleo directo e indirecto importantísimo, porque esos contenedores ahora mismo son muchos de ellos con frigoríficos dentro, con luces para ganado, etcétera, etcétera, o sea que exigen muchísima mano de obra. Y por supuesto, y un poquito por lo que me invitabas, la actividad turística. El turismo, yo recuerdo a algún presidente de comunidad autónoma que dijo aquello de que no quería un país de camareros. Yo tampoco quiero un país de camareros. Pero la actividad turística no la podemos lanzar por la borda. La actividad turística hoy en día es el sector de actividad que mejor, y que quede claro, que mejor ha aguantado la crisis económica. Exceptuando el año 2009, desde el 2010 hasta aquí, todos los años inclusive, el sector turístico, el PIB turístico ha aumentado como media un 1%, cuando el PIB nacional estaba en cifras negativas. Habría algunos otros datos que podríamos dar. Se han generado en el año 2014, se han generado 50.000 puestos de trabajo netos gracias a la actividad turística, ¿verdad? Se consigue pagar, gracias al turismo,
casi toda nuestra mochila energética, casi todo nuestro déficit comercial. El 95% de nuestro déficit comercial lo ha conseguido englobar, asumir la actividad turística. Quiero decir, ahí tenemos todos nuestros puntales: turismo, agroalimentario en su concepto amplio, desde luego el desarrollo industrial, y atendiendo a dos elementos de un amplio futuro, que serían las energías alternativas, por un lado, y el transporte marítimo, por otro, que está en tremendo crecimiento y es lo que ha permitido y explica el que hayamos trasladado toda la industria intensiva en mano de obra hacia Asia. Yo siempre termino, ya le digo a mis alumnos, un día en la plaza de Tiananmen, los chinos tendrán que ponerle un monumento al contenedor, porque él ha sido el responsable del crecimiento económico de China. Sin el contenedor, sin el abaratamiento espectacular del transporte marítimo gracias al contenedor, no habría sido posible el desarrollo de Asia. Desgraciadamente, Samuel, todas estas cuestiones económicas que estamos hablando no se han traducido en un crecimiento ni siquiera sostenido en tiempos de crisis, ¿no? Yo no sé por qué, y también por qué no se ha apostado, por ejemplo, por el emprendimiento con políticas fiscales o financieras que favorezcan este tipo de actividad, sobre todo para aquellos que salen de la universidad o que quieren emprender un nuevo negocio, y que esto se traduzca en un tejido empresarial sólido y en futuro, ¿no? para la gente. Efectivamente, en ese aspecto tenemos un gran déficit en el tema de la financiación, de las iniciativas emprendedoras, incluso de la innovación tecnológica, y lo enlazo con lo que habéis estado comentando. Cuando se genera el plan estratégico de la comunidad autónoma para el horizonte 2004-2020 y, a su vez, la estrategia de investigación e innovación, especialización inteligente, que se llama RIS3, ahí se hace un análisis de los sectores y se viene a identificar un poco los sectores estratégicos en los cuales conviene, pues por su importancia en la región, por su I+D, básica, fundamental y orientada, y su capacidad de generar riqueza y empleo, en los cuales se puede trabajar. Por supuesto, el primero es el sector agroalimentario, y va acompañado de otros sectores, como es el turismo. No hemos nombrado las TICs como herramienta transversal de innovación, pero por supuesto van las TICs como herramienta transversal. Está la salud, por el tema del envejecimiento de la población, las innovaciones en el sector médico, y también está en su conjunto el sector hábitat, que estos sectores se entienden como sectores en sentido amplio, como decía Antonio antes, ¿no? El agroalimentario es desde la lechuga en el campo hasta la bolsa y toda la industria relacionada con el sector, que es mucha, y hay mucha innovación incorporada en estos sectores. Además son sectores que destacan porque tienen mucha capacidad y ya vienen generando innovación. Entonces, por retomar el primer comentario con el que has iniciado esta ronda de preguntas, pues bueno, el consejero, yo lo único que puedo poner en contexto de las declaraciones es el decir, bueno, pues estamos en un sector muy deprimido, que ha generado, como sabemos, mucho desempleo, personas que no han tenido una formación, una cualificación más que la profesional del puesto de trabajo que han ocupado, por el derivado del boom que hubo desde el 2002 hasta el 2008, y que, bueno, en cierto modo, si se recupera ese sector, y actualmente tenemos tipos de interés muy bajos, Euribor a nivel de 0, tenemos, pues eso, muchos años de crisis en los que se ha ido, de alguna forma, reduciendo el endeudamiento de empresas y familias, por lo tanto, hay una cierta capacidad de activar ese sector, y esa activación natural que tenga debe de ser en niveles sostenibles, pues ayudará a la economía regional en general, eso es indudable. Ahora, que tengamos que focalizar ahí, no. Donde tenemos que focalizar, y están hechos ya los planteamientos y los planes estratégicos hasta el 2020, insisto, de innovación tecnológica, pues son en los sectores que hemos comentado. Entonces, en cuanto a la innovación tecnológica y a la creación de empresas, por retomar la cuestión del emprendimiento, la dificultad, una de las principales dificultades que tenemos, obviamente, es la financiación, ¿no? Una de ellas es la financiación. Y es que es difícil conectar el circuito de oferta y demanda de fondos entre
propuestas de creación de valor, propuestas de nuevas empresas con los oferentes de fondos. ¿Por qué? Porque la economía española está muy bancarizada, ¿no? Y al final los bancos tienen un sistema de prestar fondos pues, que está basado en garantías, está basado en una trayectoria solvente y unas evaluaciones que no responden al perfil de un emprendedor pues, que quiere montar un negocio, por mucho valor añadido que pueda tener, tiene un componente de riesgo inherente muy alto, tiene información asimétrica y por lo tanto las entidades no son capaces de valorar eso. Es decir, lo primero que van a hacer si entra cualquier emprendedor con la idea más innovadora que nos podamos imaginar a una entidad financiera, imaginémoslo en la calle entrando, pues lo primero que le van a pedir es un balance, cuáles son sus bienes, cuáles son... Y por lo tanto, así es muy difícil poder crear empleo. Y también es muy difícil innovar, porque otro problema que hay, muchas veces, otro problema que hay es que tenemos un tejido productivo que está basado en mucha empresa pyme o microempresa, ¿no? Empresas de menos de 10 trabajadores, en las que la innovación requiere una cierta inversión. Y de nuevo, cuando hablamos de emprendedores, no hay que pensar solo en el que quiere crear de cero una empresa, sino también las empresas que ya existen son emprendedoras en cuanto quieren iniciar un proyecto novedoso, innovador y que incluso asumen tantos o más riesgos como los individuos que quieren crear desde cero. En esos momentos el problema es el mismo. El de financiación de la innovación es un problema muy serio. La universidad, ¿qué puede hacer? La universidad puede, con las empresas, ayudar a generar esa innovación, pero si no hay una financiación que acompañe a esos proyectos, es muy difícil que eso prospere. Actualmente, los proyectos de investigación, pues sabemos cómo son, los que son proyectos para fomentar la colaboración empresa-universidad, pues tienen muchas trabas burocráticas, los emprendedores, y me refiero en general a empresas e individuos, siempre nos dicen lo mismo, es que los trámites burocráticos, el desajuste entre la oferta de fondos, es decir, vale, me han concedido el proyecto, pero es que tengo que justificar el gasto para que me paguen la subvención, es que eso lleva unas dificultades aparejadas que no deberían de existir si queremos fomentar realmente esa innovación y que realmente haya emprendimiento. Como vemos, dificultades, trabas burocráticas, muchísima falta de crédito para las empresas, para los emprendedores y también para las familias. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino y enseguida seguimos hablando con nuestros invitados de innovación y de los distintos sectores, de cómo lo hacen para la supervivencia y algunos de ellos, como estamos comentando esta noche, para tirar del carro de la maltrecha economía regional. Hasta ahora. Seguimos hablando de innovación, de know-how, del sector agroalimentario como principal en la región, del turismo, de la industria y, en definitiva, de alternativas para mejorar la economía regional y salir de la crisis en la que estamos inmersos, que como los indicadores nacionales y también internacionales dicen, pues a la región de Murcia le va a costar bastante más que a otras regiones españolas en salir del agujero. Centrándonos de nuevo en el sector agroalimentario, Alejandro Pérez Pastor, me gustaría saber ¿qué datos aporta, por ejemplo, una institución como el Consejo Económico y Social de la región y qué recomendaciones hace al Ejecutivo para impulsarlo y para continuar con el crecimiento en este sector que es pionero en España en muchas de las cosas que hace y que merece sin duda el mimo y el cuidado que desgraciadamente en los últimos años no ha tenido debido a la crisis y también, por qué no decirlo, y esto ya es una opinión, a cierta dejadez política? Sin lugar a dudas, el Consejo Económico y Social de la región de Murcia, la verdad es que también debo agradecerles que nos envían todos los años el libro, porque la verdad es que es de fácil lectura, aunque muchos datos, pero bueno, pero es agradable de ver. Y sobre todo, pues debido a esta reunión, en la que también te agradezco que nos hayas invitado a la Escuela de Agrónomos, pues la verdad es que leyendo un poquito por encima, pues aunque más o menos sabíamos un poquito lo que voy a decir ahora mismo, es que la cantidad de agua que utiliza la agricultura murciana no es tan elevada como en el resto de España. O
En España, en Murcia únicamente se utiliza el 3,2% del agua total española. La productividad del agua de riego aquí en Murcia dobla a la productividad del agua de riego en el resto de España. Es decir, la huella hídrica que anteriormente he mencionado, que es el consumo de agua por kilo producido de producto, evidentemente es muy elevada aquí en esta zona, todo el sureste español, con respecto al resto de España o al resto de Europa. En definitiva, ¿eso por qué es? Evidentemente estamos en una situación climática que lo que impera es aportar agua porque hace mucho calor, ¿verdad? La evapotranspiración del cultivo es muy elevada, con lo cual, y fijaros que la productividad del agua es muy, muy superior a la del resto de zonas o regiones europeas en las cuales pues, hay menor evapotranspiración. ¿Eso por qué? ¿Cómo es eso? Por los modernos sistemas de regadío, por ejemplo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aparte, el 80% del regadío murciano es en riego por goteo. Pero el riego por goteo no es fácil utilizarlo. Hay países sudamericanos que lo utilizan como si fuera riego por inundación localizada. Es decir, riegan 8 o 10 horas seguidas, cuando un riego por goteo lo que hay que hacer es regar poco a poco. 1 hora, 2 veces al día o 3 veces al día, pero 1 hora o como mucho 1 hora y media. En definitiva, es que sabemos utilizar esas instalaciones. Ese es el know-how que decíamos anteriormente. Es muy importante conocer para innovar y sobre todo utilizar esa innovación para incrementar la producción e incrementar el número de productos como cuarta gama que tú mencionabas, Antonio, o quinta gama, que en definitiva todos esos productos nuevos que en definitiva el consumidor nos exige, la producción, las empresas españolas y las murcianas son capaces de darles, pero además al exportarlos también necesita transporte, como tú mencionabas anteriormente. Uno de las deficiencias, las debilidades que el CES, el Consejo Económico y Social, pues menciona aquí es el coste del transporte, el coste energético. Evidentemente, esos son deficiencias que tiene el sector agroalimentario y agroindustrial. Cualquier sector que produzca algo, evidentemente, pues va a tener esas dificultades, y sobre todo si son productos que se van a exportar. Ese transporte, evidentemente, va a encarecer el producto que llega a destino. Y si quizás sea también por el déficit de infraestructuras histórico que hay en la región. Sin lugar a dudas. Por eso, evidentemente, una de las vías en las cuales el gobierno regional, el futuro, o quien sea, pues debería apostar es por la mejora del transporte. Abaratar ese coste. Ese coste de producción, de productividad, debe de ser lo más reducido posible. Porque ese es otro problema que tiene el sector industrial murciano. La competencia de otros países en desarrollo, que en definitiva producen con menos coste y evidentemente pues a veces pues tenemos dificultades para vender nuestros propios productos. Lo que nos salva es la calidad de nuestros productos, que evidentemente son lo mejor que podemos tener. Son estrategias de diferenciación que son en las que hay que trabajar, y esa diferenciación te la da la innovación tecnológica. Efectivamente. Competir en precios yo creo que es un error, porque al final tratar de abaratar pues los costes de las materias primas, el coste de la energía, en definitiva esos componentes, mano de obra incluida, pues tiene sus límites y tiene una competencia pues a la que a lo mejor no podemos alcanzar, y donde hay que trabajar es en dar valor añadido vía la innovación de proceso y de producto, que es la diferenciación de la que nos está hablando Alejandro. Uno de los puntos que menciona el CES es que en el contexto regional de la Unión Europea, que son 271 territorios, ocupamos el primer puesto en la especialización productiva en 2 sectores vinculados a la actividad agraria. El primer puesto. En definitiva, señores, estamos en una región que tanto el industrial como el agroindustrial hay que ayudarle intentando bajar en importancia las amenazas e incertidumbres que tienen los sectores, porque los tiene, evidentemente. Y añádele ese dato que incorpora el CES, ¿no? Que consumimos y que tú dabas, ¿no? Sí. Consumimos el 3,2%. 3,2% de toda el agua que se consume a nivel nacional. Fíjate que somos la población de la región de Murcia equivale al 3,1%. Sí, aproximadamente 1,5 millones. De la que tenemos en el país. Quiere decir que toda nuestra especialización en la actividad agrícola, Sí, sin lugar a dudas. el vivir en un clima cuya temperatura media es claramente superior a la media nacional, no implica un mayor consumo de agua. No. Esto
Esto habría que ponerlo en el frontispicio de la entrada de la región para que quede claro que no hay ningún lugar de este país donde se mime y se observe el consumo de agua con tanto cuidado como realizan los ciudadanos de la región y aquellos sectores productivos que demandan Pero agua. Fíjate además que muchas grandes exportadoras, muchas grandes comercializadoras como los supermercados británicos, que son los que se abastecen de las hortalizas, sobre todo productos frescos de aquí de Murcia, hortalizas y también melocotones y demás, y albaricoques, obligan a sus empresas a las cuales les compran el producto a que demuestren que han sido sostenibles en el uso del agua de riego. A nosotros nos llegan a la Escuela de Ingenieros Agrónomos, nos llegan empresas para trabajar con ellos en optimización del agua de riego y evidentemente pues demostrar documentalmente que ha sido así. Porque los consumidores británicos, los suecos, los del norte de Europa, más que los del sur, están muy comprometidos con el medio ambiente. Más concienciados del medio ambiente. Efectivamente, y además de calidad, lo que quieren es sostenibilidad, que tú, Gloria, mencionabas al principio de tu primera intervención, la sostenibilidad de la producción. Eso es importantísimo. Por eso, evidentemente, el sector del mueble pues, no es el más sostenible, que digamos, aunque evidentemente sí todos queremos que se recupere, porque la verdad es que el sector del mueble en Yecla, la verdad es que ha caído en picado. No sé ya las estadísticas de ese sector, pero creo que han cerrado lamentablemente muchas empresas y la verdad es que me gustaría que otra vez remontara el vuelo. Pero además de ese sector hay que apoyar a los sectores que tradicionalmente están salvando a Murcia y sobre todo están poniendo a Murcia, como acabo de decir de esta estadística del CES, en el primer puesto europeo. Es algo que hay que decir, que aunque todos más o menos sabemos que la producción agrícola, el sector alimentario en Murcia es muy importante, pero a lo mejor este dato concretamente no lo sabíamos. Primer puesto de 271 territorios europeos. Un dato importantísimo y también el ser socialmente responsable y el utilizar bien, en este caso, el agua, pues aumenta la aceptabilidad del producto, ¿no? Ya vamos a términos económicos, hace que sea muchísimo más vendible, mejor aceptado por parte del consumidor. Yo no sé si en la industria también hay algo que reprocharle a la manera o la forma de proceder a la hora de trabajar. En la industria y del mismo modo que en el resto de sectores, la diferenciación a la que hacía alusión Samuel es fundamental. O sea, si nosotros no podemos, ni en esta región ni en este país, pues no sé, por poner un ejemplo, fabricar camisetas para venderlas a 50 céntimos, porque siempre va a haber alguien en otro lugar que las va a fabricar más baratas que nosotros. Si hacemos un tejido inteligente, pues eso nos va a diferenciar. Entonces, es un ejemplo bastante simple de qué es lo que hay que hacer en la industria. Nos tenemos que diferenciar y si queremos que nuestro desarrollo sea sostenible y salir de la crisis, pues no hay más remedio que tirar por aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hay una paradoja y es que cuando en los momentos de crisis, cuando deberíamos hacer una inversión importante y un gran esfuerzo, por una parte, haciendo una gestión más eficiente en I+D+I y aprovechar mejor los recursos. Pues lo que ha ocurrido es que desde el año 2009 ha disminuido la financiación aproximadamente, según creo que era un dato de Ecotec, que es una federación, pues como en un 40%. Aquí en esta región, a diferencia del resto de España, la investigación se nutre de fondos públicos en más de un 50%, muy probablemente porque hay mucha empresa, como decía antes Samuel, que son pymes, son pequeñas y medianas empresas, y tenemos menos empresas grandes que además no hacen aquí la investigación, porque es verdad que la refinería de Repsol ha cobrado un impulso enorme con el cracker nuevo en los últimos años, pero había un centro de investigación y se fue a Madrid. Entonces, es esa paradoja que cuando teníamos que hacer una apuesta más importante, pues resulta que se destinan menos fondos. Y está constatado y es constatable que los países o las regiones o las comunidades que más invierten
en investigación son las que soportan mejor estas situaciones de crisis y las que son capaces de salir con más celeridad. Entonces, aquí está la clave. Entonces, todos tenemos una responsabilidad y podemos repartirla, cada uno con una cuota quizá diferente, pero tanto a nivel nacional ha habido una restricción importantísima. A nivel local ha habido una restricción enorme. Entonces, se han hecho inversiones en los primeros, digamos, 10 años de la primera década de este siglo, muy importante, y nos hemos hecho, sobre todo en los organismos públicos, fundamentalmente en CSIC, los centros tecnológicos y las universidades, tenemos una infraestructura importante. Pero ahora nos encontramos con que sí, hay muchos planes estratégicos y a mí me encanta leerlos porque son unas declaraciones de buenas intenciones que parecen programas de los políticos. Pero de ahí a financiar realmente, pues desde luego en los últimos años, ¿no?, ha habido un gran trecho. Sí. Y todas esas estrategias pues se han quedado bastante paralizadas. ¿Por qué? Pues en mi opinión, porque cuando sobra se destina a I+D+I. Pero si no sobra, no. ¿Por qué? Porque esto tampoco vende. Bueno, vende así como teoría, vende muy bien. Pero votos, ¿cuántos votos da? No da votos. O sea, en un plazo, a corto plazo, ¿qué es lo que le interesa a un político? No da votos. Pero de hecho, en el debate del Estado de la Nación, ¿has oído hablar? Si todo el mundo dice, y todos estamos de acuerdo aquí, pero es que además, mira, los políticos, los politólogos y otros, ¿sabes?, estarían de acuerdo en todo lo que estamos diciendo. No nos vamos a pelear. Pero luego la realidad es bien diferente. Pero aparte, en cualquier telediario, en cualquier, no sé, la noticia más importante es lo que ha dicho un político. O sea, nunca lo que un científico ha descubierto, nunca. Porque nunca ha abierto un telediario. ¿Vosotros recordáis alguna vez que un telediario haya abierto con la noticia de un hallazgo científico? Yo creo que no. Yo no lo recuerdo. Este es un país que como media gasta en I+D un porcentaje de su Producto Interior Bruto que es la mitad de lo que se gasta en la Unión Europea. Efectivamente. O sea, nosotros estamos en el orden, algo, después de este dramático ajuste... Y en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estamos por debajo de la media nacional. Después de ese dramático ajuste que Gloria contaba, ¿no? Ese ajuste se ha dado sobre un país que gastaba el 1,1% de su Producto Interior Bruto en I+D. Ese era nuestro esfuerzo en investigación, fundamentalmente dirigido en proyectos vía a la universidad y empresas de gran tamaño. Ese ajuste a la baja nos ha situado en el 0,9%. Eso quiere decir que cuando la media de la Unión Europea está en el 2,1%, nuestro esfuerzo es menor del 50% que están realizando países como Alemania. Esfuerzo relativo, no esfuerzo absoluto, cuando lo estoy relativizando con el Producto Interior Bruto. Noruega, Japón, Estados Unidos están por encima del 3% de su gasto en I+D es superior al 3% del Producto Interior Bruto, ¿verdad? Claro, entonces, aquí hay cosas que... Bueno, si hemos empezado esto hablando de la atención y cariño que se le presta por parte del legislador a la Universidad Española, que es la principal fuente de investigación, a partir de aquí... Que el futuro social está en la innovación. Y la innovación, ¿dónde procede la investigación? Sin lugar a dudas. Investigación del CSIC, los tres que tú has dicho, centros tecnológicos y universidades. Y tantos unos como otros, pues estamos sufriendo... Y empresas también. Sin lugar a dudas, centros tecnológicos, empresas. Porque hay empresas que investigan y muy bien. Pero evidentemente si formáramos ese clúster que hemos querido formar, pero que no ha funcionado, porque si no hay financiación, ¿cómo va a funcionar? Y también es verdad que las empresas pues tampoco es que aporten mucha investigación, es decir, dinero, fondos a investigar. Ahora parece que sí que lo están haciendo y tal, gracias a Dios. Pero evidentemente hay que apostar por la investigación y por la innovación. Sí, más que apostar por un sector específico. No, hay que investigar por la investigación. En general, en general. Es un tema también de cultura empresarial, es decir, vamos a poner un poco las cosas en su sitio. La inversión general, gasto I+D sobre el PIB es menor al 1% actualmente y por lo tanto son niveles muy bajos. Si lo que tenemos son un tejido empresarial formado por empresas de muy pequeño tamaño, de menos de 10 empleados, más del 80%, y tratamos de que la empresa innove, las primeras debilidades que va a tener es que, como decimos, no tiene cultura, no va a destinar fondos a la investigación, no tiene capacidad tecnológica, no tiene capital humano formado para ello. Y por otro lado,
vamos a solucionarlo. Aquí está la universidad que es pública y aquí está una universidad para innovar y para ayudar a las empresas. Por lo tanto, si los entes gubernamentales nos pueden poner en contacto, nos pudieran poner, digamos, a que nos entendiésemos, entonces otras cosas podrían pasar. Por ejemplo, si tú quieres cambiar una cultura de financiación de I+D, lo primero que tendrás que empezar es por diseñar programas de financiación destinados a esas pequeñas empresas en colaboración con pequeños grupos de investigación para que vayan de la mano. Tendrás que definir una política de incentivos en el ámbito universitario, porque si no, claro, también un profesor universitario hay que entender que tiene unos determinados incentivos, y no estoy hablando de incentivos solo económicos, que esos serían los primarios, sino estoy hablando de incentivos de valoración de su trabajo, simplemente. Es decir, al final, si tenemos mal medido nuestro trabajo o mal diseñado eso, pues ya son restricciones a que nos entendamos con la empresa. Si la empresa no tiene la cultura y por lo tanto no busca la universidad porque no piensa invertir en I+D, esto alguien lo tiene que cambiar y por ambos lados tendríamos que diseñar, igual que hay programas de investigación para investigación fundamental, programas de investigación para investigación aplicada que venga solicitada por la PYME, de la mano de un pequeño grupo de investigación de la universidad. Y apostemos ahí fondos de I+D públicos, porque si la empresa, eso cuaja, genera una innovación tecnológica en esa pequeña empresa, os aseguro que el potencial de creación de empleo es grandísimo, aunque sea una pequeña innovación TIC que genera una diferenciación, un nuevo producto. Claro, el potencial de crecimiento en empleados es muy grande porque estamos hablando de empresas pequeñas. Y además, lo que tendríamos que hacer es, si eso lo podemos hacer durante el tiempo, esto es una cuestión de cultura. Es decir, que esa empresa se anime a decir, pues sí que tengo un retorno claro y por lo tanto inicie de iniciativa propia una reinversión de sus beneficios en esas colaboraciones que ya ha experimentado y que le han dado buen resultado. Entonces, eso está por explorar, se queda en los planes, como decía Gloria, se quedan en los planes operativos, hay que juntar a las empresas, a la universidad, que hacer la innovación tecnológica, pero no se ponen los medios para que eso sea así. Pero hagamos de la debilidad una virtud, ¿no? Si tenemos un paraíso como tú muy bien decías, de la muy pequeña empresa en este país, que recoge el 80% del empleo, empresitas de menos de 8 trabajadores, evidentemente ellos no pueden llevar a cabo una investigación, no pueden. Pueden tener ideas de los requerimientos y las necesidades que tienen. Pongamos la conexión entre esas pequeñas empresas vía el asociacionismo necesario con la universidad pública que es capaz de conectar y establezcamos ahí, desde esa debilidad, las formas de avanzar. Toda esa cooperación y esas asociaciones luego serán favorables para otros órdenes de la gestión empresarial. Da la sensación, por lo que comentáis, que sobre todo las asociaciones y organizaciones profesionales, y permítaseme y perdónseme la expresión, han hecho una política de innovación y de investigación muy un poco cuchipandi, ¿no? Permítaseme la palabra y la expresión que todo el mundo la entiende, muy aislada y muy a corto plazo, ¿no? Sin visión de futuro y sin englobar todos estos elementos que estáis comentando, ¿no? No, yo creo que no se trata de eso. Lo que pasa es que los grupos de investigación se nos ha exigido hacer publicaciones en revistas de alto impacto. Entonces, por ejemplo, en el ambiente donde yo me muevo, en las enseñanzas técnicas, pero sobre todo en las experimentales, han seguido líneas de investigación que son mucho más básicas. Y la universidad tiene también mucho que decir y responder en temas de innovación, sobre todo en situaciones como en esta de la que ahora queremos salir. Por una parte, la universidad debería, en mi opinión, rentabilizar o optimizar la adquisición y la utilización, sobre todo la utilización de equipos, porque como comentaba antes, hemos tenido unos años que hemos aumentado en cuanto a infraestructuras y hemos mejorado enormemente con respecto a otras épocas y hemos adquirido un cierto nivel, pero esas instalaciones tienen que mantenerse y luego tienen que ser operadas por personas. Entonces, no hay dinero para personas y tampoco se está financiando ese mantenimiento. Y los equipos se quedan obsoletos
por lo menos en el ámbito en el que yo, bueno, y creo que en todos. Enseguida. 2 años, 3 años ya se quedan obsoletos. Se te queda obsoleto. Si tú no lo amortizas, Claro, ¿no? se queda anticuado. Y si no lo vas, tienes que ir renovando. Pero por otra parte, también tenemos que reconducir las líneas de investigación. O sea, no podemos, si necesitamos reorientar nuestra investigación, puesto que tenemos una formación y una trayectoria investigadora y sabemos aplicar métodos científicos, se puede reconducir para que tenga una, y eso me lo van a criticar, o sea, que si me oye alguien de mi facultad, pero deberíamos reorientarlo hacia en una vertiente más innovadora o orientarnos hacia sectores que son más próximos. Y eso lo podemos hacer. hacer. Las empresas, porque ellas nos van a decir lo que necesitan tal vez. Ya, pero es que ahí va. Y tenemos unas oficinas en las universidades que se llaman oficinas de transferencia, que a mí, que llevo muchos años trabajando en la universidad, todavía no me han buscado. Y yo tengo contratos con empresas. Pero esos contratos con empresas, ahora mismo estoy negociando con 2 empresas, que personalmente a mi currículum no me van a aportar nada y además yo jamás, nunca he cobrado ni un solo euro, ni antes una peseta, por trabajar por estos contratos, que podría hacerlo, pero no lo he hecho por mis propios principios. Pero las he buscado yo o ellas me han buscado a mí. Pero esta oficina jamás. Y en todo caso, cuando quiero hacer un contrato, me encuentro con más trabas que facilidades, como ocurre con el tema de las patentes, que te ponen más trabas que facilidades. Y entonces, pues claro, un profesor, por lo menos yo, tengo 24 horas cada día y tengo que dar las clases, tengo que hacer gestión, tengo que preparar las guías y tengo que hacer muchas cosas. Y luego tengo 2 proyectos de financiación pública y luego estos contratos que van saliendo que nosotros en mi grupo los hacemos porque tenemos vocación social. Solo por eso, que no es poco, porque creemos que podemos colaborar y poner un granito de arena. Sin lugar a dudas. Pero esas oficinas de transferencia deberían de facilitar esa interfase. Entonces, también dentro de la universidad podemos mejorar mucho la gestión. Yo creo que existen organismos suficientes para que y entes para que se desarrolle la innovación como para de que forma se adecuada. desarrolle más esa innovación. Pero, por ejemplo, estas oficinas de transferencia son clave, ¿no? Si hacen transferencia de verdad y con mayúsculas. Sí, pero sin lugar a dudas es clave, pero también es verdad que tiene razón Gloria. Más clave todavía es el papel del profesor que quiera trabajar, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque pues sin voluntad no hay. Porque sin voluntad no hay nada, como tú bien dices. Pero por eso yo decía el sistema de incentivos, es decir, sí, lo que te van a criticar es que al final es tu voluntad, el que tú te sientes más realizado haciendo una innovación, pero realmente el sistema de incentivos, si es publicar en unas determinadas revistas científicas, allí lo que se publica es investigación básica y no es tanto, no consigues tanto impacto. Sí, pero al final necesitas esas publicaciones para crecer como científico. Claro, entonces está mal diseñado. Con lo cual se avanza en la carrera investigadora, pero y a lo mejor se deja en la aplicación del conocimiento. Claro, los presupuestos, quería decirte antes una cosita que ha dicho Gloria, los presupuestos de la universidad, al menos de la Politécnica de Cartagena, supongo yo que igual que la Universidad de Murcia, estamos a nivel de 2008 ahora mismo. Nivel de 2008. Estamos en el 2015. A nivel de 2008. Cuando se han bajado, yo creo que a la mitad. Y en los salarios del 2005, Antonio, ¿no? A la mitad. Y los salarios ya, bueno, salarios evidentemente más. También es verdad que hay empresas que también han cerrado, comemos, y evidentemente es cierto que todo... Además de tener 24 horas al día. Efectivamente. Pero es verdad que los presupuestos de las universidades están ahora mismo del año 2008. Y evidentemente pues hace falta, pues como decía, hay convocatorias nacionales que las ganamos de infraestructuras, pero no podemos competir con ellas o conseguirlas porque hay que cofinanciarlas. Y tenemos que decir que no podemos. Hace poco ha tenido que decir la Politécnica de Cartagena no a una serie de una convocatoria que se ganaban una infraestructura porque había un grupo de investigación que la había conseguido con el Ministerio, pero como había que cofinanciarla, la hemos tenido que decir que no podemos. Pues eso es muy triste. No Bueno, solo pues cuidadito que la universidad es insostenible, según decía está hace poco alguien. Está sobredimensionado. Y Perdona, y termino ya. Y cuando profesores como los que tienes delante, porque además de director soy también profesor, que doy mis clases evidentemente, y aparte también investigo, y compito con otros centros que únicamente investigan, compito, y oye, y no pasa nada, yo no me quejo.
pues también hemos creado una empresa de base tecnológica, que hablabas tú del carácter emprendedor de los alumnos. Pues nosotros hemos creado una empresa de base tecnológica y a partir de la cual, pues oye, está al frente 2 becarios nuestros, uno de Teleco y otro de Industriales. O sea, hemos configurado una empresa de base tecnológica, que no voy a decir el nombre, por supuesto, Agrónomos, Industriales y Teleco. Y hemos formado los 3 centros una aplicación práctica. Pero evidentemente eso no te da publicaciones, pero yo entiendo que hacía falta, porque era para manejar el agua de riego, por ejemplo, en agricultura. Es vital. Y porque tenemos un compromiso social. Sin lugar a dudas, Antonio. De devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio cuando hicimos unos estudios y tuvimos un tiempo para aparte, realizar una yo me formación siento, al igual que vosotros, privilegiado. No solo debemos a la generación anterior, a nuestros padres que hicieron el esfuerzo tremendo que hicieron, sino a una sociedad que con sus impuestos mantuvo esta universidad. Y esa es una obligación moral muy importante, devolver a la sociedad al menos parte de lo que la sociedad nos ha dado. Y eso es lo que la universidad nunca debe olvidar, independientemente, desde mi punto de vista, independientemente de que los incentivos generados hayan sido erróneos, porque han dirigido por la vía de los sesenios y por la vía de las publicaciones en las revistas de impacto, los JCR, ¿verdad? Han dirigido nuestra investigación de manera que nos han separado de la sociedad si quieres realizar una carrera académica. Y ese probablemente sea el reproche que la sociedad y algunos políticos aprovechándose, que han legislado por la otra parte para que el sistema de incentivo de investigación vaya por esa parte de publicaciones y no tanto por la relación. Lo que yo me pregunto es si todos estos errores, el incentivar erróneamente la investigación, el decir que la universidad no es sostenible, el separar la universidad de la sociedad, el obligarnos hace 5 años a cambiar el modelo educativo y ahora sin darle tiempo a qué tal, son errores producto de la incapacidad, producto de tal, o son errores malintencionados que intentan beneficiar a la universidad privada frente a la pública. Dejo la pregunta para los televidentes que sin duda pues a veces yo saben más de esto que la misma interrogante que tú. Sinceramente. Y yo, es una pregunta interesante. Muy interesante, muy interesante. Ahí cada cual tiene la respuesta. Yo como director de agrónomos, hombre, estos últimos años, llegamos, nuestro grupo de investigación, que hay 14 en nuestra escuela de agrónomos de Cartagena, pues llegamos a gastar hasta 4 millones de euros en un solo año de convocatorias públicas. Y éramos una referencia nacional porque somos en torno a 50 profesores nada más. Pues si aplicábamos el ratio dineros captados con PDI, con investigador, estamos en el número 1 nacional de escuela de agrónomos. Hablo de agrónomos. En toda España, número 1. Y la verdad es que, bueno, hemos seguido la progresión durante estos últimos años, pero lógicamente ha bajado la cantidad de dinero conseguido a través de convocatorias públicas y privadas, hasta llegar a los 3 últimos años a 2,5 millones. Se leen en torno a 39 tesis doctorales, bien, pero en definitiva, es lo que tú dices, hay que tender a la investigación aplicada. Y de hecho nosotros creo que lo intentamos hacer, al igual que veterinaria con tecnología de alimentos, hablo del ámbito agroalimentario, por supuesto, porque este sector, evidentemente puede ser que haya habido otros sectores que han sido menos afectados por la crisis, pero ha sido poco afectado por la crisis. Y ha sido por la innovación, ha sido porque estaba fuerte ya de por sí. Igual que la industria. Y por el recorrido que tiene la industria agroalimentaria. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? La tradición, todo lo que queda por la tradición, la reconversión varietal. ¿Eso de dónde viene? Los productos de cuarta y quinta gama, eso es de la innovación. Eso viene de otra forma. Echa el reloj hacia atrás unos poquitos años y las industrias y los sectores que más han cambiado son precisamente el agroalimentario. Claro, pero han cambiado para mejor, para adaptarse al consumidor. Sí. Efectivamente, no han sido estáticos, han sido móviles. Pero bueno, tampoco que somos muy latinos, tampoco nos pasemos al otro lado. Quiero decir, la investigación aplicada sí, pero no podemos renunciar a la investigación, ¿verdad? Procuremos recuperar el fiel de la balanza y no nos quedemos solo con una universidad haciendo innovación e investigación aplicada, porque si obviamente la investigación aplicada viene de la investigación básica. Claro, indiscutible. Es que es una cosa lleva a otra, sin lugar a dudas. No, pero yo tampoco, bueno, o sea que el tema de los sesenios también ha tenido una parte buena y ha tenido también una perversión, ¿no? Sí. O varias perversiones que no vienen aquí a cuento. Pero yo creo que también se puede publicar en revistas de alto impacto y reconducir también la investigación. Porque sin lugar a dudas. Nosotros ahora hemos reconducido, en mi grupo, hemos reestructurado o hemos reconducido nuestras líneas de investigación porque estábamos en un campo donde creíamos que
que habíamos tocado techo, pero que desde el punto de vista académico daba mucho juego. Y estamos haciendo una investigación muy aplicada y lo que ocurre es que hemos tenido que formar un grupo muy multidisciplinar, que es otra de las salidas que son importantes, porque si quieres hacer algo que tenga impacto, que sea aplicado y que sea interesante, pues muchas veces tienes que salir de tu campo, y a veces los grupos de investigación somos demasiado cicateros y muy aislados, y entonces uno no puede saber de todo. Entonces, nosotros que trabajamos ahora, estamos desarrollando en nanotecnología, en nanopartículas con aplicaciones biomédicas, dermocosméticas, pues necesitamos contar con un biólogo, o varios, con biología, bioquímica, si hay que hacer ensayos in vivo hay que contar con farmacología, en fin, que los grupos multidisciplinares le dan mucha altura a los trabajos y los hacen muy aplicables. Y nosotros, si no somos creativos, pues vamos, entonces tenemos siempre salidas para dentro de ese marco pues poder también desarrollarnos, seguir publicando, y se publican muy buenas revistas también. Y luego pues tenemos que ir pues balanceando un poco pues esto, lo que es más básico, lo que es más aplicado, y diversificar un poquito, y a veces incluso hacer pequeñas asistencias técnicas a empresas que les solucionan un problema, pero que eso sí que no te va a dar para hacer una gran publicación. Pero ya que contamos con ciertos recursos... Secreto a veces. Sí, normalmente son confidenciales. Confidenciales, sí, pero bueno, que es cuestión de ir balanceándolo todo y intentar... Y si los grupos no fuésemos tan pequeños, porque a todos nos gusta ser el investigador principal de mi grupito. Y si tuviésemos grupos más grandes, conseguiríamos más financiación y podríamos diversificar más. Eso que te comentaba yo antes, que hemos formado. O sea que también tenemos nosotros una cuota de responsabilidad. Pienso que no es la mayor, porque hacemos lo que podemos. Más de lo que podemos. O lo que han enseñado también a hacer muchas veces, ¿no? Porque el tema de los grupos multidisciplinares es clave, y yo creo que hay que incentivarlo trabajando en red. Por ejemplo, esta noche tenemos pues aquí la muestra de que las dos universidades públicas son complementarias, una generalista, otra politécnica, y eso nos hace más fuertes. La unión hace la fuerza. Yo no sé si Samuel quería también añadir algo, que me daba la sensación de que... Yo quería añadir que a nivel ya regional, y por fomentar la innovación, hemos hablado bastante de la universidad, de su rol, ¿no? y cómo puede aproximarse a las empresas, pero también quiero insistir en que hay unos fondos FEDER que vienen para un horizonte 2020. Este año no sé si los fondos europeos llegarán a 50 millones, más o menos, por año, hasta el 2020, y creo que hay mucho margen para hacer esto que estamos diciendo. Y lamentablemente creo que no se va a hacer, es decir, vamos a esperar, y ya lo veremos, cuántas convocatorias a nivel regional, por lo de la competencia, a nivel regional, encaminadas a ser solicitadas por las empresas, de la mano de investigadores, para que no sea realmente la demanda, ¿no?, de las necesidades, de lo que quiere la empresa. Pues vamos a ver cuántas convocatorias surgen, cuántos fondos hay, y luego cómo se estructuran, porque la derivada es que si tengo que cofinanciar y luego la universidad pública está tan maltrecha, tiene que renunciar a una concesión que cuesta mucho conseguirla, cuesta muchas horas ponerse de acuerdo con la empresa, preparar bien el proyecto, pensar bien cómo se va a abordar, para al final renunciar a ella porque no hay cofinanciación. O vamos a pensar bien cómo vamos a articular ese proyecto, porque si resulta que es una ayuda que va en un préstamo a la empresa, pero es que resulta que la empresa tiene que adelantar todo ese dinero, y cuando se justifique el proyecto, se justifiquen los gastos, es decir, cuando ya haya pasado mucho tiempo, es cuando la administración va a dar los fondos realmente a la empresa, pues estamos hablando otra vez de empresas que tienen autonomía financiera, las únicas que pueden acceder a eso, y por lo tanto volvemos a dejarnos fuera a muchas empresas que ahora mismo están débiles, y lo que necesitan ahora mismo es el esfuerzo para salir de ahí. E insisto, creo que si se pierde la oportunidad de hacer cultura innovadora, de demostrarle a esas empresas que haciendo ese esfuerzo por parte de los fondos públicos
pueden conseguir resultados y que por lo tanto sean ellas las que vayan aportando fondos al I+D, porque realmente en cooperación con las universidades puede ser. Insisto que el tejido y los entes participantes los tenemos, no hay que hacer nada, tenemos al Info, que tiene el contacto con todas las empresas, tenemos la vía de financiación incluso regional, que tenemos un instituto de crédito y finanzas, tenemos en las universidades unas oficinas de transferencia, pues que los entes se pongan y realicen unas convocatorias realmente para llegar a donde hay que llegar y en las condiciones en las que hay que llegar. Sin duda queda mucho por hacer y en eso se debe trabajar. Vamos a ver en qué queda también la estrategia de especialización inteligente, la RIS3, de la que hemos hablado también en este programa, ya saben, especializada en agroalimentación, en turismo, en salud, en las TIC como forma transversal y en ese apartado de hábitat que engloba a otras cuestiones muy, pero que muy importantes. No quería acabar el programa, Antonio, sin preguntarte en el tema del turismo en particular. Y ahora que desde el Gobierno regional, desde la Consejería, se ha vuelto a relanzar la marca Costa Cálida, ¿qué hacemos, por ejemplo, para desestacionalizar, eterno dilema, el turismo de sol y playa, por ejemplo? Bueno, la estacionalidad de la actividad turística es prácticamente inevitable, en el sentido de que los humanos tienden a concentrar sus periodos vacacionales y, por tanto, y la climatología tampoco se comporta igual a lo largo de todo el año. Dicho esto... Pero es verdad que aquí hay poca variación, ¿no? Sí, pero es cierto que Febrerico el Corto es ¿verdad? Más ingrato que el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio. ¿Cómo desestacionalizar? Pues evidentemente darle al producto estrella, que es el sol y playa, la oferta complementaria adecuada en su entorno y ir en esa dirección que ahora se llama el turismo boutique, que además cada vez demandan más nuestros clientes. Al sol y playa le ponemos en su entorno un patrimonio puesto en valor, una riqueza gastronómica, una cultura que hace menos importante que el día sea bueno de sol. Porque si el día no me sale bueno de sol y estoy en el Mar Menor, pues puedo ir a La Unión a visitar toda la riqueza cultural de la mina Grupa Vicenta, de los museos mineros, etcétera, etcétera. O puedo ir a algunos restaurantes que hay en el entorno de una importante y conocida riqueza gastronómica. Esto es el elemento que ayudaría a desestacionalizar. O una bodega del interior y practicar el enoturismo, etcétera. Efectivamente. Sí, afortunadamente, en las 5 comarcas de nuestra hermosa región de Murcia tenemos mucha variedad y mucha oferta turística, no solamente sol y playa, pero es verdad que sobre todo el sol y playa lo habíamos dejado arrinconado y en particular esa marca de Costa Cálida en los últimos años de una forma, pues yo diría, absurda y errónea. ¿no? Absurda y errónea fue abandonar el concepto de Costa Cálida, que es el producto estrella de esta región, porque es a lo que más turistas vienen. Desde luego fue un error. La confusión que hay en esta región entre el nombre de la capital y la región y demás es otro error histórico del que obviamente aquí a lo mejor no haya tiempo de hablar, pero que indiscutiblemente está lastrando y dañando el desarrollo económico de esta región y de sus destinos turísticos. Pues nos quedamos con la Costa Cálida y con la sonrisa, porque esta noche yo creo que hemos tenido tiempo de hablar, podríamos seguir hablando muchísimo más, pero yo creo que hemos dado una visión lo suficientemente amplia de lo que se hace desde la Universidad Pública para promover la actividad económica en diferentes sectores. El agroalimentario, gracias a Alejandro Pérez Pastor. Muchas gracias a vosotros. El industrial, Gloria Villora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El turístico, con Antonio García. Antonio, muchas gracias, buenas a ti noches. y a todos vosotros. Y la visión económica de empleo y de emprendimiento en general, Samuel Bausali, muchas gracias. Gracias por invitarme. Que nos han aportado todos ellos, todos nuestros invitados esta noche. Esperando y deseando que les haya gustado, nos despedimos como siempre con nuestra premisa: sentido crítico, pluralismo y opiniones cualificadas. Es el lema de esta casa, la única murciana, Televisión Murciana, y de este programa, Espacio Abierto. Dentro de 7 días, más. Buenas noches.